de nosotros. Amén. El pueblo de Dios. ¿Dónde está Israel y dónde está el pueblo de Dios, que es la iglesia? ¿Dónde está? ¿En qué posición está? Eso es lo que vamos a ver en este día. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cantidad de gente, de creyentes, no sabemos la relación que Dios tiene en el presente o que tuvo en el pasado con la nación de Israel. Hay congregaciones de iglesias cristianas que la mayoría de ellos no saben la relación que Dios tiene con su pueblo Israel y con el pueblo de Dios. Esta noche veremos lo que Dios dice en su palabra acerca de Israel y acerca de nosotros, la iglesia. Mira, últimamente me he enterado de cristianos fundamentales alrededor del mundo, en Estados Unidos y alrededor del mundo, que han adaptado enseñanzas judaizantes, legalistas, dañinas, como lo que el apóstol Pablo, vamos a ver, lo dice en su palabra. Hay muchos cristianos, estoy hablando de cristianos fundados en la fe, que ahora ellos dicen que porque ellos adaptar y practicar las 7 fiestas del pueblo de Israel son más cristianos que nosotros los cristianos. Y ellos se creen que ellos son mejores. Y también los judíos, los judaizantes, se creen que son mejores que los cristianos. Vamos a ver lo que dice la Biblia en esta noche. ¿Cuál es el papel de Israel en el plan de Dios? ¿Cuál es el papel de Israel en el plan de Dios? Mira, un versículo muy usado por muchos cristianos y admiradores de Israel, y nosotros apoyamos a Israel, es Romanos 1:16, que dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque dice, vamos a leerlo lo leí desde la parte B, pero vamos a leerlo desde el principio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación al judío. Dice, a todo aquel que cree. Al judío primeramente. ¿Por qué dice el judío primeramente, hermanos? Porque es su pueblo, porque Dios se revela a todas las demás naciones a través de Israel. Por eso dice al judío primeramente. Y después, ¿qué dice? Al judío primeramente y también al griego. Ahí estaba hablando el apóstol Pablo a todos los creyentes, no solamente a los judíos, sino a los griegos. Y después vamos a ver que Dios lo usó al apóstol Pablo para los judíos. ¿O para quién lo usó Dios al apóstol Pablo? Para todos los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no somos judíos. Todos los que no somos judíos. Somos gentiles. Vamos a ir más adelante. Allí dice que aquí, mira, a la Biblia tiene un orden cronológico, no solo de los judíos, y no solo que los judíos son mejores que los no judíos, sino que todos, dice la Biblia en Romanos 2:11, no vayan allí por causa del tiempo, porque ese no es todavía la escritura. Dice la Biblia ahí en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aunque los judíos tuvieron la bendición inmerecida que nadie merece, que ninguno de nosotros merecemos, amén. Aunque ellos tuvieron la bendición inmerecida, porque es una bendición, hermanos. La salvación es una gran bendición inmerecida, que no la merecemos. Conocer el evangelio, amén. Ellos escucharon el evangelio primero, los judíos, pero no creyeron al evangelio. Y ahora nosotros podemos conocer las bellas y grandes promesas de Dios. Fue de gran bendición que los judíos escucharan el evangelio primeramente, pero dice la Biblia que a los suyos vino. El Señor Jesucristo, hermano, nació aquí en la carne. ¿Dónde nació? ¿Qué nacionalidad? Judía. Por eso dice, a los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Amén, a todos nosotros. Amén. Además aquí claramente dice que la salvación es ¿a quién? A todo aquel que cree. Mientras que los judíos han rechazado y siguen rechazando al Mesías, no gozan de la bendición de la salvación de Dios. No gozan de todas las bendiciones de Dios que Dios tiene para sus hijos. ¿Y sabe qué es lo que en vez de gozar, ellos están acumulando ira por su necedad? Aún el pueblo de Dios por sus pecados, por su idolatría, porque ellos todavía siguen en la tradición, siguen en la religión y no han creído en Cristo Jesús como el único Mesías, como la única verdad. La Biblia es clara, iglesia. La Biblia es clara y está aquí, habla a los judíos y a los no judíos. Mira, el plan de Dios para la iglesia no está en segundo plano para Dios. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, no es segundo plano como muchos cristianos dicen que si ellos son, porque ellos son hebreos, porque ellos son judíos, ellos son primero. La Biblia no lo dice así. La iglesia no es B y Israel es A. ¿Estamos entendiendo? Israel no está aquí y la iglesia está aquí. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y yo estoy a favor del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, porque Dios está a favor del pueblo de Israel. La iglesia no es menor que el pueblo de Israel. Y muchos están equivocados. Tienen que, porque yo practico todas las leyes todavía, están debajo de la ley, se creen mejor que nosotros los cristianos. Dios no se equivoca. Amén. Como vimos en esta mañana, Dios jamás se equivoca. Él en su misericordia y su bondad usó a la nación de Israel para revelarse a todas las demás naciones. Amén. Vamos ahora sí a Romanos 1. Bueno, vamos a paso por paso. Primeramente Efesios 1:3. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Después regresamos a Romanos. Efesios 1:3. Cuando lo encuentren, un fuerte amén y nos ponemos de pie porque los veo muy cómodos. Los veo muy cómodos. Sí, fue deliciosa almuerzo que tuvimos. ¿Cuántos se alimentaron bien, hermano? Con la palabra primeramente, amén. Le damos gracias a Dios porque Dios nos habló y Dios nos va a hablar una vez más y nos está hablando en su palabra en esta tarde también. Dice Efesios, ¿están ahí 1:3? Efesios 1:3 dice, yo leo el 3, ustedes el 4 y así nos alternamos hasta el versículo 14. ¿Están ahí? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿A quién, hermanos? ¿A quién bendijo? ¿A quién bendijo? A todos los creyentes. En específico, a todos los creyentes. Todos en el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vemos aquí, hermanos, cómo Dios nos habla a la iglesia. Y no es que estamos solamente viendo que Dios escogió a algunos, como muchos dicen. Amén, como los calvinistas que están muy equivocados. Cristo vino por todos. ¿Para quién es la salvación? Para todo aquel que cree, sea judío o no judío, sea griego o no sea griego, sea hispano o sea chino, sea asiático o europeo, para todo mundo, a todo aquel que cree. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por todas tus bendiciones. Somos mayormente bendecidos en Cristo Jesús, más de lo que imaginamos, más de lo que a veces que vivimos en la realidad. Ayúdanos, mi Dios, a estar agradecidos de corazón, mi Dios, por todas las bendiciones. Tú ya nos haces ver sentados en lugares celestiales. No lo merecemos. Somos inmerecedores de estas grandes promesas, de estas grandes bendiciones. Yo no lo merezco, pero te damos gracias, que es por gracia, que no es por obras, que es por fe, no es por la religión, no es por la tradición, no es porque solamente los judíos, israelitas, sino que todo aquel que hemos creído en ti, mi Dios. Gracias porque nos has aceptado en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Aquí hablamos y habla la palabra de Dios acerca de que, hermanos, Dios tiene a los creyentes. Mira, hermanos, Dios nos tiene ya en lugares celestiales. Él nos ve a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo, por las riquezas de su gracia, dice en el versículo 7. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón. Oh, hermano, esto me emociona a mí. Tenemos el perdón. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Todos los pecados que yo he cometido desde que yo comencé a percibir lo que es bueno y lo que es malo, Él los ha perdonado. Cuando yo vine al Señor Jesucristo. Claro, seguimos pecando. ¿Quién aquí no ha pecado en este día? Levante su mano. Todos hemos pecado. ¿Y qué con esos pecados que hemos hecho hoy? Tenemos tiempo para arrepentirnos, para perdonarnos. Amén, para que Él nos perdone, para arrepentirnos, para que recibamos el perdón de Dios. Amén. Y tenemos ese gran privilegio. Mira, mucha gente solamente da prioridad al pueblo de Israel y menosprecia la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo Dios la tiene aquí también. Así como tiene a Israel aquí, Dios tiene a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios lo tiene así, mira. Así estamos, a la par. Gloria a Dios por eso. Antes que no conocíamos, al que no conoció dice que también nos predestinó. Él ya nos tenía escogidos, hermano. A cada uno de nosotros estábamos en la mente del Señor Jesucristo. Cuando Él estaba yendo a la cruz del Calvario, estábamos tú y yo en la mente del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Dice ahí en Efesios 1:6. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado, hermanos? El Señor Jesús. Qué bendición por eso. Si es de que dar prioridad y solamente dar privilegios a la nación de Israel nunca fue el propósito de Dios en sí mismo, sino que Dios ha hecho y forma parte del plan de Dios, es bendecir ¿a quién? A través de Israel a todas las demás naciones de la tierra. Amén. Él dice, lo vimos en esta mañana, que dice Génesis 12:3, dice, lo vimos en esta mañana, bendeciré a los que te bendijeren. ¿A quién le está diciendo eso? Al pueblo de Israel. En Abraham todos son bendecidos. Por eso Abraham le llaman el padre de la fe. Abraham el patriarca, el judío. ¿Sabían, hermanos, que de ese linaje es importante la generación? Es importante el linaje. De ese mismo linaje, ¿saben quién vino?
Cristo Jesús. Cristo Jesús, del linaje de Abraham. Por eso Él dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Sabía, hermanos, que mucha gente está en contra de los cristianos? No solamente en contra de Israel, no solamente en contra del pueblo de Dios, pero está en contra de nosotros, nos odia. Pero dice la Biblia que a los que nos odian, a los que nos maldicen, se les regresa en maldición, a los que nos maldicen. Pero a nosotros, cuando bendecimos a la nación de Israel, Dios nos bendice. Por eso dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. ¿En quién, hermano? En Israel, en Abraham, a través de Abraham. Todas las familias de la tierra. ¿De dónde vienen las familias? ¿De dónde viene toda la simiente? ¿De dónde viene, hermano, la descendencia? De Abraham. De ahí vienen y surgen todas. Entonces vamos a ver tres cosas solamente en esta noche. Número uno, no todos los israelitas son verdaderos israelitas. Y lo vamos a ver ahora. Romanos 8:30, vayan conmigo a Romanos 8:30. No todos los israelitas son verdaderos israelitas. ¿Cómo es eso, pastor? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Están ahí? Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos grandes promesas de Dios, hermanos. Aquí vemos grandes, maravillosas promesas de Dios. Entre ellas está, dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Pero dice ahí que a todos nosotros nos ha justificado, no solamente a los israelitas. Abraham creyó y dice que su fe le fue contado por justicia. Abraham tuvo que creer, aún no por ser israelita va a ir al cielo. En otras palabras, hermano, cuando decimos aquí que no todo israelita va a ser salvo por ser israelita, ¿me entienden? Porque mucha gente, hasta pueblo de Dios, tiene confundido. Piensan que los judíos, por ser judíos, ya van a ir a la gloria. Mueren y van a la gloria, directo a la gloria. No, aunque tienen la bendición de Dios, aunque tienen la promesa de Dios, tienen que ser justificados. ¿Por qué? Por Cristo, por la fe. Si un israelita muere sin Cristo, va al infierno. Porque no es por obras. No es por la justificación de ellos mismos. Y mucha gente piensa, oh no, yo soy hebreo de hebreos. Soy judío porque estoy viviendo en Israel. Hay unos que se están volviendo creyentes, que están adoptando la doctrina de los judíos, y no es mala. No es mala. Es para el pueblo de Dios y están celebrando porque recuerdan. Y aunque muchos lo hacen ritualmente como ritos, aunque muchos lo hacen por tradición, Dios, me imagino que a Dios le agrada porque recuerdan, porque les mandó Dios al pueblo de Dios a hacer esos recordatorios, como nosotros hacemos la Pascua. ¿Es malo celebrar la Pascua? A los creyentes, ¿es malo celebrar la Pascua, hermano? No, porque recordamos lo que el Cordero de Dios hizo, lo que la sangre de Cristo hace en nosotros. ¿Es malo que los judíos celebren las 7 fiestas? No, no es malo, porque es para el pueblo de Dios. Pero no todos porque soy judío ya soy exento y soy mejor que otro. No. Aquí vemos la Biblia, lo que acaba de escribir y describir las promesas de Dios, que es para todo aquel que cree. Dios prometió muchas cosas a Israel, hermanos. Dios prometió cantidad de cosas y las cumplió. Amén. Qué bendición, hermanos, porque Dios cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas. Oh, hermano, Dios siempre cumple sus promesas.
Cuando vemos aquí claramente que algunas no las cumplió Israel. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué no las cumplió? Porque no obedecieron a Dios. Y hay unas promesas que son condicionales. Sí, hay promesas que si yo hago esto, entonces Dios va a hacer esto por mí. ¿Y qué hizo con Abraham? Si Abraham, tú sales fuera de tu tierra, de tu parentela, entonces yo te bendeciré. Pero si Abraham se hubiera quedado, no hubiera bendecido su familia, ni su vida, ni la nación de Israel. Pero como él salió, vea, hermanos, qué impactante es la bendición de Dios. Seguimos en ese tema, sobre ese tema también. Cuando nosotros decidimos obedecer, caminar en las promesas de Dios, Dios no solamente va a bendecir nuestra vida, Dios bendice nuestra familia, Dios bendice nuestras generaciones. Porque obedecemos su palabra, porque caminamos en su palabra. Amén. Porque andamos en su palabra, porque creemos en su palabra. Vea lo que dice algunos que comentan acerca de Israel, y vayamos una vez más a Romanos 9:6. Romanos 9:6. Estaremos la mayoría del tiempo en Romanos. Romanos 9:6. ¿Están ahí? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque la palabra de Dios nunca falla. Pero ¿por qué no cumplió algunas promesas a Israel? ¿Por qué, hermanos? Por desobediencia, por idólatra. Y todavía siguen. Y oramos por Israel, y Dios bendiga a Israel, y bendecimos a Israel. Porque queremos la bendición de Dios. Y porque es bíblico. ¿Cuántos aquí bendicen a Israel? Bendecimos a Israel. Te bendecimos, Israel, desde aquí, desde Tampa, Florida. Bendecimos a Israel. Que Dios siga bendiciendo a su pueblo, y que Dios siga usando a los misioneros que se queden en la sana doctrina. Que no porque ya piensan que están en Israel y están practicando unos festejos de los judíos, ya son mejores que los cristianos. No, están equivocados. Otros cristianos se están guardando el sábado, porque sabe que esa es tradición judía en el Antiguo Testamento. Porque cuando Cristo vino dijo, yo soy Señor del sábado. Todavía lo hacen los judíos, sí, el sábado no hace nada, aún aunque están fuera de Israel. El viernes a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, nosotros hemos trabajado con compañías de judíos, a las 4 o 5 de la tarde salíamos el viernes, porque no querían que nos agarrara la oscuridad, el sol en el camino, y llegar antes de que oscurezca, porque tenemos que guardar el sábado. Y el sábado, por más que se ofrecía, compañías grandes, si se dañaba algo, ninguno de nosotros estaba supuesto, aunque yo no soy judío, a tocar nada. Era llamar a alguien de fuera, no de nuestra compañía, de fuera, a que viniera y se encargara de eso. Aunque yo fuera capaz de hacerlo, ninguno de nosotros podía, porque ellos guardan ese día. Y ahora hay cristianos que están guardando el sábado, fundamentales. Eso es en el Antiguo Testamento. No es para nosotros. Es para en el tiempo del Antiguo Testamento. Eso hacía. El Señor mismo Jesucristo lo querían crucificar, lo querían siempre criticar porque hacía obra en el día sábado. Y les puso ejemplos, dijo, si tienen una yunta, estoy parafraseando solamente estos versículos, y se cae en un hueco, ¿la van a dejar ahí caída? ¿La van a dejar ahí que se muera? No, la van a ayudar, la van a sacar. Y eso es para el pueblo en el Antiguo Testamento. Así es de que vemos ahora en Romanos 9:6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque la palabra de Dios siempre se cumple, nunca regresa vacía, amén. Porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué dice, hermanos? Lo dice la palabra de Dios. Una vez más, no todos los que no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que son, porque más que haya nacido en Israel,
no son israelitas, verdaderos israelitas, lo dice la palabra de Dios. Ni por ser descendientes, va más allá, de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Porque algunos salieron, ¿quién salió de Abraham? Ismael. ¿Y Ismael son judíos? Por eso ella dice, entendemos ahora la palabra. ¿Ellos son qué son? Árabes. Y el problema, cuando el hombre y la mujer desesperamos y no esperamos en Dios, suceden estas cosas. ¿Por qué Israel siempre es perseguida por el enemigo? Porque no esperaron en Dios. Dios le dijo a Abraham y a Sarai y a Sara, esperen, que yo les voy a dar un hijo de la promesa, Isaac. Sara dijo, no, ya estoy vieja en edad, entra mi sierva. Y cuando nosotros nos desesperamos, no hay bendición de Dios. ¿Ve lo que causó? En la escuela dominical hoy vimos que los hijos son una bendición de Dios. Escucha, hermano, los hijos son una bendición de Dios. Pero muchas veces los hijos, si nosotros no hacemos como padres lo que tenemos que hacer, se convierten en un gran problema. Se convierten en grandes problemas. Es lo que se convirtió Ismael en un gran problema para el pueblo de Dios. Y hasta ahorita mismo siguen los problemas, porque una pareja no esperó en Dios. Ve hasta dónde llega a afectar miles de años después, por una pareja que no espera en Dios. Tremendo. El versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál promesa, hermanos? ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? La promesa del Señor Jesucristo, la salvación que nos da, eterna en Cristo Jesús. Porque dice el 9, ¿están ahí? Porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál? Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Cuál es la promesa que Dios le había dado a Abraham y a Sara? Un hijo de promesa. ¿Cuál es qué Dios prometió al pueblo antiguo y al pueblo del nuevo pacto? ¿Qué prometió? Un hijo, el hijo de la promesa, Jesucristo. Entonces explica aquí, él está ilustrando ahí. No porque ustedes solamente vienen y dicen que su padre es Abraham y vienen de ahí, son judíos, son israelitas, son hijos de Dios. Dice, no. Sino aquellos que han creído en Cristo también vienen a añadirse al pueblo de Dios. Una vez se me ocurrió a mí decirle a un judío donde trabajamos en la compañía, yo soy judío también. Y él dijo, y se quedó, él sabía que no. Y casi se va de espalda, ¿no? Y dice, ¿cómo que tú eres judío? Y me dice, ¿tú no sabes hebreo? Y dice, no sé, pero soy judío. Porque lo dice la Biblia, lo dice el Torah. Le dije, porque lo dice el Torah. Dijo, no, eso no es verdad, no es así. Tienes que ser judío porque tú eres de descendiente de allá, naciste en Israel, y si no naciste en Israel y no eres hijo de una madre judía, no eres judío. ¿Sabían, hermanos? Para que ser judío 100% tiene que nacer, el hombre tiene que nacer, la madre tiene que ser completamente de sangre judía. Si la madre no es judío. Aunque el padre sea judío, no es. Tiene que venir por la mamá. Y qué tremendo es esto. Así es de que no por ser israelitas son hijos de Dios. ¿Estamos entendiendo? Dios no tiene al pueblo de Israel aquí y al pueblo de Dios, que es la iglesia, aquí. Dios los tiene aquí, mira. Dios no falló, amén. Dios nunca falla, hermanos. La palabra de Dios nunca falla, amén. Dios nunca falla. Dios nunca falla en las promesas a la nación de Israel. El que falla es el pueblo de Dios. El que falla es la nación. Recordemos que Abraham
Ya lo recordamos. ¿Qué tuvo Abraham, hermano? 2 hijos. Uno de la promesa y uno de desobediencia, ¿sí? Así que los hijos de Dios no son contados según la carne, como dice allí en Romanos, sino que, hermanos, según la promesa de Dios. En otras palabras, básicamente lo que está diciendo aquí el capítulo es que no por ser solamente exteriormente judío, ni por ser circuncidado en todo lo que ellos hacen exteriormente en la carne, es uno israelita, sino aquel que es circuncidado en el corazón, en espíritu, no en letra, amén, no en letra, no por nacionalidad, sino en el corazón. Fíjate lo que dice Romanos 2:28, Romanos 2:28, Romanos 2:28, Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo... Ahí está, hermanos. ¿Somos judíos, sí o no? ¿Adoptados, sí o no? ¿Aceptados por Cristo, sí o no? Lo dice allí. Lo dice la palabra, dice, en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de dónde viene, hermanos, viene de Dios. Así es de que, qué bendición, está bien claro, Dios es claro, hermanos, amén. Mira, aunque más adelante vemos en el capítulo 9 que Dios habla a través de Pablo como Dios escogió incondicionalmente a quién, a Jacob en vez de Esaú. Y los dos eran ¿qué, hermanos? Eran gemelos, eran jimagua. ¿Cómo le dicen, hermano? Así le dicen. Sí, hermana, así le dicen en Cuba. En Cuba. Eran gemelos. Pero Dios, hermanos, ve, ¿qué ve Dios? Dios no ve lo exterior, Dios ve el interior. Había uno que se quería excusar y interrumpió una vez a un pastor en una iglesia, y gloria a Dios porque no interrumpan. Y en la predicación, hermanos, no es para interrumpir la predicación. En la enseñanza se puede hacer una pregunta, pero casi al final. La predicación no es para interrumpir. Y si alguien bien, hermano, sugieres que alguien va a interrumpir durante la predicación, ustedes están ahí, tienen la autoridad de Dios y la autoridad de la iglesia y la autoridad mía que les hemos dado para que ustedes tomen carta en el asunto y saquen a esa persona que está interrumpiendo. Y porque no es para interrumpir. Pero un hombre interrumpió y dijo, no, yo entiendo que Dios quiere santidad y Dios es importante solamente lo de adentro. Y el pastor está predicando, sí es importante lo de adentro, pero también lo de afuera. Porque mucha gente se quiere excusar. Y hablando aquí, hermanos, en paréntesis, mucha gente dice, no importa cómo yo me he visto, porque Dios ve el corazón. Sí importa. Y él le dijo, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a conseguir guineos, maduros guineos, no plátano verde, sino guineos, bananos, plátanos. Cuando tú vas al supermercado, le dice, ¿qué es lo que te comes? Le dice el cristiano, le dice al pastor, ¿qué es lo que se come, pastor? Lo de adentro. Y está bueno, sí, está muy bueno. ¿Y qué hace con lo exterior, con la cáscara? ¿Qué lo hace? Lo bota. Y le dijo el pastor, muy sabio, Dios nos da sabiduría a nosotros, le dijo, muy bien, cuando tú vas al supermercado y quieres buenos guineos que estén deliciosos para los batidos, ¿tú en qué te fijas? ¿En lo de adentro o en lo de afuera? ¿En qué nos fijamos? En lo de afuera, porque no puedes ver lo de adentro. Entonces, ¿qué es importante, hermanos? Los dos, lo de adentro y lo de afuera. Los dos son importantes. Porque si tú ves un guineo que está todo negro, que está brown, que está ya machucado, no lo compras. Ahí se queda. Mis hijas ven una manchita que tiene una mancha así, mire, una manchita, y dicen, no, ese guineo no sirve. Estamos muy mal acostumbrados en Estados Unidos.
En nuestros países, hermanos, están negritos, negritos ya, y así, mira, deliciosos. Sí, ya están licuados. Y aquí una manchita así, ya no lo quiero, no, está dañado. Las dos cosas importan, pero lo que más importa es lo de adentro. Y lo que hay adentro, hermanos, va a salir para afuera. Así es, siempre va a salir para afuera. Así es de que si tú eres un creyente, vas a vestir como un creyente. ¿Cómo visten los creyentes? Modestamente. Modestamente. Porque Dios ha hecho el cambio en el corazón. En el corazón. Hay que agradar a Dios en el interior, y lo interior va a sacar a lo exterior. Así es de que qué bendición, porque vemos aquí la palabra de Dios bien clara, ¿ven? Bien clara. No solamente porque ellos son nacidos judíos y en la nación de Israel son israelitas, pero todos los que hemos creído en Cristo somos judíos por adopción. Eso lo dice la Biblia. ¿A quién Dios envió, escogió para que predicara a los no judíos? ¿A quién? A Pablo. Y ellos estaban diciendo, no, Pablo, solamente la salvación es para nosotros los judíos. Y ellos no se juntaban con los no judíos. Ellos no se juntaban con los griegos, los judíos, porque decían chusma, chusma. Sí. No, pero Dios habla bien claro, amén, en su palabra. Número 2, para avanzar. ¿Los israelitas son mejores que los demás creyentes? Vea lo que dice Romanos 11. Romanos 11, 17. Romanos 11, 17. Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes aquí han plantado y han injertado a un árbol de cualquier fruto, a un durazno, digamos a un durazno, tú le injertas un mango, ¿saben qué es los injertos, no? Los unes, cortas ahí la rama y haces una grieta así y juntas ahí el otro árbol, el otro fruto, y los unes con una cinta para unirlos. Ese es injertado. Así habla la Biblia que tú y yo, los creyentes no judíos, hemos sido injertados en el olivo. ¿Quién es el olivo? Es Cristo, es Israel. Es Israel. Vea lo que dice y continúa la lectura. Siguen ahí. El 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Dice en el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? En otras palabras, hermanos, está hablando aquí de Israel. Aquellos que dicen, bueno, somos mejores ahora, nosotros somos mejor los cristianos que los israelitas. No, hemos sido injertados. Estamos en lo mismo, en el mismo árbol. Aunque no es por naturaleza, es lo que está explicando. Si ustedes no lo entendieron, es lo que está explicando la palabra de Dios. Ilustra con esto. Amén. Ilustra, da una perfecta ilustración aquí. Estamos ahí, hermano.
Y ellos, entonces Dios desechó ya a los judíos, me estoy adelantando. Entonces Dios ya desechó, está hablando ahí en los últimos versículos que leímos del 21 en adelante. Dios ya desechó al pueblo de Dios, a la nación de Dios. ¿Están desechados? Dice desgajados de la rama, no. Porque con naturaleza, si ellos creen, ellos una vez más son unidos, injertados. Vea lo que dice Efesios 2:12. Es una enseñanza tremenda, hermanos. Efesios 2:12. Están ahí, hermanos. Participen en la lectura. Efesios 2:12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué bendición, hermanos. Qué bendición tenemos el pueblo de Dios. La mejor bendición de Dios en este mundo es la salvación en Cristo Jesús. Si nosotros hemos abrazado el Evangelio y su palabra, y los judíos lo han rechazado, Dios nos ha, por la misericordia de Dios, nos ha acogido, nos ha aceptado en el amado. Y para terminar, Dios entonces ya terminó con la nación de Israel. ¿Dios ha desechado la nación de Israel? Próximo, ¿Dios ha desechado la nación de Israel? No. Vea lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Regresemos a Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En inglés puede decirlo y otro lo deduzco. There is no way. No hay una manera, no hay otra manera. No hay ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham. De la tribu de Benjamín, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Es lo que decía Elías. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, escucha hermano, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es como un juego de palabras. Pero lo que está diciendo no es por obras, sino es por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. Eso es lo que está diciendo, es regalo. Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Hay un remanente. Hay un remanente. Dios no ha desechado a Israel para siempre. La salvación, hermanos, es para todo el judío. Primeramente al que cree. Y a nosotros los que hemos creído en Él. Así es de que aquí muestra, hermanos, ¿sabían que hay la doctrina del pueblo de remanencia de Dios? Muchos desconocemos, no se predica de la doctrina del remanente del pueblo de Dios. Pero lo demuestra aquí claramente en el versículo 2 hasta el versículo 6 de Romanos 11. Israel, amén, Israel, hermanos, tiene un remanente. Y sabe que en el tiempo de la tribulación, Dios va una vez más a darles oportunidad a los judíos que reciban a Cristo, para que sean injertados al olivo. Gloria a Dios, porque Dios es un Dios soberano, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia y de amor.
no solamente para con el pueblo de Israel, sino para con todo el pueblo. Por eso en Apocalipsis, cuando se lee, no dice, y vi a todos los judíos que estaban delante del altar. No dice, vi a todas las naciones, de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo. ¿Para quién es la salvación? Para todo aquel que cree, no solamente para los judíos, es para todo aquel, porque la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es grande. Y Dios no ha terminado con Israel. Y Dios va a seguir bendiciendo a Israel. Oh, hermanos, y Dios va a seguir bendiciendo a nosotros, la iglesia, porque somos bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Por el mismo, Dios murió por el mismo pueblo de Israel que murió por los demás pueblos. Vea, si no, Dios es un Dios tan grande, hermanos. Dios es un Dios grande en amor, grande en misericordia. Así es de que, hermanos, oremos por el pueblo de Israel. Y termino con este versículo que dice en Romanos 10:1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación. Así como nuestros seres queridos necesitan la salvación, el pueblo de Israel necesita la salvación. El pueblo de Israel necesita la salvación. Hay muchos judíos dispersados todavía por todas partes del mundo. Fueron dispersados hasta Costa Rica. Hay ticos judíos. Hay chilangos judíos. ¿Saben que son chilangos, no? Los de la capital de México, DF. En todas partes. En El Salvador, salvatrucha judíos. En todas partes, hermano. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios en todas partes. Qué bendición, hermanos. Somos privilegiados. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros, hermanos? Para que veamos la grandeza de Dios en nuestras vidas. Dios es más grande que nosotros, lo que nosotros pensamos. ¿Cuál es nuestra necesidad en esta noche? Si Dios puede hacer eso y va a hacer lo que nosotros, los judíos, hermanos, son duros para la salvación. Son duros cuando tú les predicas acerca de la gracia. Ellos todavía están cegados, pero el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra. Y en el tiempo de la tribulación, cantidad de judíos van a ser salvos. Los 144,000, ¿de dónde son? Que van a predicar el Evangelio. ¿Quiénes son? Son israelitas, son judíos, son vírgenes, son hombres que son vírgenes, que nunca han tenido relación con mujer. Van a predicar el sagrado. ¿Qué van a predicar? No van a predicar otro evangelio. Van a seguir predicando el evangelio que es a través de la gracia del Señor Jesucristo. Y yo sé que aquí la mayoría de nosotros tenemos la salvación, pero si no la tienes, no esperes ni un segundo más. Y si no sabías acerca de dónde estamos, el pueblo de Dios, ya sabemos ahora. Ahora cuando nos digan, no, los israelitas, nosotros somos aquí, nosotros estamos aquí también. No por nuestra justicia, sino por la justicia del Señor Jesucristo. No por nuestras obras, sino por la gran obra redentora del Señor Jesucristo. No por mis obras, sino por la gracia de Dios. Vamos a orar en esta noche. Sea cual sea la necesidad, ora por tus seres queridos. No solamente oremos por Israel en esta noche, pero oremos por nuestros seres queridos. Oremos para que ellos puedan ser quitados la venda de los ojos y ellos no estén confiando en una religión, no estén confiando en la tradición de hombres, no estén confiando en ninguna denominación, sino que solamente en el único